Para los que anotan el título, este mensaje se llama así: El creador de la historia, el creador de la historia que se introdujo en la historia. Es como un productor de cine que hace una película y él en algún momento de la película participa. Una cosa así, ¿cierto? Bueno, lo que se celebra esta semana en el mundo, en general, es la Semana Santa, ¿cierto? O la llamada Semana Santa. ¿Y de qué consta la Semana Santa? Son los últimos días de, digamos, la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y según la palabra, según la escritura, esta Semana Santa se celebra desde la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén hasta su crucifixión, muerte, ¿cierto? Pero la pregunta que sale de inmediato es, ¿pero qué es lo que realmente debemos nosotros recordar? ¿A qué nos debe llevar a nosotros esta celebración o este recordatorio? ¿Qué es lo que realmente la Biblia nos enseña que debemos recordar? ¿Ya? Yo puse aquí solo la crucifixión y muerte de Jesús. ¿Ya? O la maravillosa, escuche bien, la maravillosa oportunidad de salvación que esto trajo a un mundo perdido, sin esperanza, condenado, totalmente apartado de Dios y destituido de su gloria. ¿Se da cuenta que recordar Semana Santa no tiene solo que ver con recordar que Jesús murió y resucitó, sino que recordar esta maravillosa oportunidad de salvación? Y todo eso que yo nombré recién, hasta cuando dije que estábamos destituidos de la gloria de Dios, esta condición cambió por completo solo por la muerte y resurrección de Cristo. Toda esa condición que nos apartaba de Dios, que nos mantenía alejados, sin ninguna esperanza, toda esa condición fue cambiada por la muerte y resurrección de Cristo. Yo creo que eso es algo mucho más maravilloso que una Semana Santa. A ver, la entrada de Jesús en Jerusalén, montado en un pollino, comúnmente en la palabra se llama la entrada triunfal. Creo que esta historia la narran los 4 evangelios, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a ir al evangelio de Marcos. Todavía no lo busque. Ahora, cuando nosotros meditamos en la entrada triunfal de Jesús, que entró en un pollino, como dice la palabra, debemos de inmediatamente saber que esto no fue un acto improvisado, no fue algo que pasó porque tenía que pasar en el momento. Todo esto tiene un significado totalmente profundo, histórico, cultural y profético. Amén. No, Jesús no mandó a llamar un pollino porque dijo, ay, no quiero entrar caminando, buscamos un pollino porque quiero entrar. No, no, no fue eso. Es algo que es totalmente profundo. Vamos a hablar, le voy a dar un poquito el contexto histórico de ese tiempo. En los tiempos de Jesús en Jerusalén, en el siglo I, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, ¿cierto? Estaban bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Qué implicaba esto? Presencia militar romana, presencia constante. Tensiones políticas entre judíos y romanos. Pero también había una esperanza creciente de que vendría un Mesías libertador, que restauraría el reino de Israel. Todo eso estaba sucediendo en ese momento. Además que este evento ocurre durante la celebración de la Pascua judía. ¿Cuándo era eso? ¿Y qué pasaba con eso? Que Jerusalén se llenaba de peregrinos. Y cuenta la historia que algunas veces se podía hasta triplicar la población que había ahí. Había una expectativa espiritual intensa, pero también aumentaba el temor
por rebeliones. Y por eso Roma reforzaba su vigilancia. Esto es como para darle un poquito de lo que estaba sucediendo en ese momento que Jesús va a entrar a Jerusalén. Y ahora acompáñeme a Marcos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Marcos capítulo 11, versículo 1. ¿Entró? Marcos 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. ¿Qué había mandado decir Jesús? El Señor. Ponga atención a esa palabra. No dijo Jesús lo manda a buscar, el maestro lo manda a buscar. El Señor. Eso fue lo que Jesús dijo que le dijeran, y eso fue lo que ellos dijeron. Cuando dijeron eso, los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. ¿Usted se imagina ese momento? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaba entrando el rey, ¿cierto? El Señor. Y yo me imagino que en ese momento tiene que haber, no creo que hayan estado diciendo como callados: Hosana, bendito el que viene. Tiene que haber sido algo bullicioso, ¿cierto? Algo que llamaba la atención. Pero antes de llegar ahí, quiero que veamos el simbolismo del pollino. Y aquí salen dos preguntas o dos respuestas de por qué Jesús entró en un pollino. El primer por qué Jesús entró en un pollino es porque él debía cumplir la profecía, ¿cierto? Y esa profecía se encuentra en Zacarías 9:9. Dice aquí: tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto significa que Jesús sí se identifica como el Mesías, o ellos también lo identificaban como el Mesías, pero lo hace de una forma humilde, no como el Mesías o Salvador político que el pueblo quería. Y la otra razón, que tiene que ver más con la época, es porque cuando los reyes o los gobernantes llegaban a una ciudad, escuche bien, en un caballo, eso automáticamente significaba que ese rey venía a hacer guerra, venía a conquistar. Así se entendía en ese tiempo. Y cuando un rey entraba en un asno o en un pollino, eso significaba que él venía a traer paz. Ese es el significado de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Por eso Jesús entró en un asno. Si bien es cierto, porque estaba la profecía, pero ese era el significado de ese tiempo, porque Jesús, que venía, era el rey de paz. Él venía a traer la paz. Él no venía a guerrear. Pero, ¿qué esperaban los judíos?
que él viniera a confrontar al Imperio Romano, ¿cierto? Pero vemos aquí que la gente, cuando lo vio entrar, reaccionó con gran entusiasmo. Extendían mantos en el camino. El extender mantos en el camino significaba, era un acto de honra. Lo estaban honrando, era como honrar a alguien de la realeza. Ese era el significado. Usaban ramas de palma y el símbolo era victoria. Las ramas significaban victoria. Ellos gritaban Hosana. ¿Y usted sabe lo que significa Hosana? Es una palabra hebrea. Una palabra hebrea que significa sálvanos ahora, Señor. Sálvanos ahora. Eso era lo que ellos estaban gritando. Sálvanos ahora, Señor. Esto revela que conocían a Jesús y lo reconocían como un rey. Pero esperaban una liberación política inmediata, no una salvación espiritual. Ellos gritaban, sálvanos, pero ese grito no estaba representando una salvación del pecado, una salvación de la condenación, sino que ellos querían ser salvados y liberados de la opresión del imperio romano. Y no era a lo que venía Jesús, ¿cierto? Ellos veían a un libertador nacional, pero Jesús venía como un salvador y liberador del pecado. Ahora, cuando nosotros analizamos estas diferencias de expectativa, nos podemos dar cuenta de por qué días después, hermano, no estoy hablando de meses ni años, días después, los mismos que gritaban Hosana estaban gritando, crucifíquenlo. Y la pregunta es, ¿cuál fue el problema que tuvieron ellos? ¿Por qué ellos en un momento ven a Jesús entrando y gritan, reconocen a Jesús como el rey, reconocen a Jesús como el libertador, le piden que los salve, pero pasan unos días y están pidiendo que ese mismo rey sea crucificado? ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Qué fue lo que no entendieron? El problema fue que, escuche bien, quisieron ver a Jesús como ellos querían verlo. Ellos quisieron ver a Jesús como ellos querían verlo, según sus expectativas, según sus necesidades. Pero no quisieron verlo como Él era, o lo que Él es, lo que Él representa. No lo vieron como Él quería que lo vieran. Y la pregunta es, ¿acaso en nosotros hay algún problema parecido en el día de hoy? ¿O será que quizás el problema de ellos en alguna situación pueda haberse representado en nuestras vidas? Quizás si Jesús no cumple nuestras expectativas, quizás no vamos a gritar crucifíquenlo. Pero ¿qué sucede en nuestro corazón? En realidad, lo que queremos es la liberación del pecado. En realidad, lo que queremos es la salvación. ¿O queremos que Dios cumpla nuestras expectativas? ¿O queremos ver a Jesús como el rey que nosotros queremos ver? ¿Se da cuenta de las diferencias? ¿De cómo Jesús se venía a presentar y cómo ellos lo vieron? ¿Se da cuenta de la importancia de que nosotros sepamos bien cómo Jesús quiere que nosotros le veamos? Cómo Él quiere que nosotros comprendamos quién es Él, qué es lo que representa. En Lucas 19, en esta misma historia, en el versículo 41, dice, y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Porque él sabía que lo que estaba sucediendo
No era una convicción de su corazón de comprender realmente lo que Jesús venía a hacer. Él sabía que había sido una situación, más que de convicción, había sido una situación de emoción, emoción momentánea. Jeremías capítulo 7. Bueno, antes de leer Jeremías, espérenme un momento, DJ de la Biblia. Antes de leer Jeremías, en ese mismo pasaje que estábamos viendo nosotros en el versículo 17, quiero que usted busque ahí Marcos 11:17. Si usted quiere lo busca, la nota, o lo leemos todos juntos. Esto tiene que ver con el subtítulo que habla de la purificación del templo, que es un poquito más abajo de lo que estamos leyendo. Y miren lo que dice el 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? ¿Te recuerdas de este episodio? Que cuando Jesús entra al templo y están ahí vendiendo los sacrificios, están los cambistas, ¿cierto? Y él viene y voltea las mesas y se enoja. Y él dice esto, habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y usted sabe de dónde viene esto? ¿Por qué los llamó? No los llamó a ellos directamente ladrones, sino que le dijo que habían hecho su casa de oración cueva de ladrones. Y mire, ahora busque Jeremías 7. Vamos a leer el versículo 1 y del 8 al 11. 1 del 8 al 11. Jeremías 7:1. Dice, mire, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, y ahí sáquese al 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo a los que estaban haciendo eso? Lo que él le estaba expresando, ustedes están viviendo de una manera que no deben vivir. Y ustedes piensan que al venir al templo y al estar aquí en el templo, ustedes van a ser librados. O piensan que esto les da una garantía de que no van a haber consecuencias malas por lo que están haciendo. Es como lo que pasa cuando los ladrones van a un lugar a esconderse, porque creen que cuando están ocultos no va a llegar a ellos la condenación. Van a librar. Entonces Jesús le está diciendo esto a ellos. Ustedes creen que por estar en el templo, por venir y mostrar como que están haciendo mis sacrificios y todos ustedes creen que van a ser librados. Es como que ellos estaban poniendo su esperanza de perdón en el templo. Ellos estaban pensando que al participar, al estar dentro del templo, podían seguir haciendo lo que quisieran. Y ellos decían, mientras estemos en el templo, el castigo del Señor no va a llegar. Por eso que Jesús le dice, ustedes han convertido el templo o esta casa de oración en cueva de ladrones. Donde ustedes piensan que porque están aquí, sin cambiar, sin ser transformados, van a, como se dice, van a pasar piola. Como un ladrón oculto, que no llega a la condenación. Y eso no era lo que Jesús él estaba transmitiendo, no era lo que él quería que entendieran.
sino que Él quería que vieran que la única posibilidad de perdón y salvación estaba en que ellos creyeran en Él y no se siguieran aferrando en Él como un lugar de refugio donde no llegaría condenación. ¿Por qué era tan importante esto? Porque si ellos pensaban así, nunca en su vida se manifestaría un verdadero arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón, no hay salvación. Porque el que no se arrepiente es el que siente que no necesita arrepentirse o no necesita ser perdonado. Malaquías 3, versículo 1. Aquí nosotros vemos que en esta, eh, no digo Semana Santa, porque no es lo que realmente recordamos. En este tiempo que recordamos la muerte y la resurrección de Cristo, de lo que estaba pasando en sus últimos días, hay un montón de cosas que se están cumpliendo. Cosas muy profundas que están en la palabra. Más que una celebración universal, mundial, donde la gente no come carne, sino que lo que tiene que ver con esto es mucho más profundo. Tiene un significado que no sé, no lo podría explicar. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es este mensajero que preparará el camino? Juan, ¿cierto? Juan envió un mensajero que preparará el camino. Juan, delante de mí, delante de Jesús. Pero mira, hay un punto y coma, mira lo que dice. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Aquí ya no está hablando de Juan, ¿cierto? Juan llega hasta el punto y coma. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. ¿Cómo era el título de lo que leíamos? La purificación del templo. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Cuando Jesús les llama la atención a ellos, ¿hay alguien que se pudo resistir? ¿Hay alguien que pudo llevarle la contra a Jesús o levantarse y decirle, ¿por qué haces esto? Tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no venía Jesús, no era solo el maestro que estaba ahí, era el Señor. Él mismo lo dijo cuando mandó a buscar el pollino. Díganle que lo necesita el Señor. Entonces aquí dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor. Jesús entró al templo, hizo una purificación y no hubo quien pudo mantenerse en pie. También tenemos Isaías 29, 13. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo conecta este versículo con todo lo que estaba sucediendo. Dice Isaías 29, 13. Dice pues, ¿quién? El Señor. ¿Por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. No sé por qué cuando leo esto o leí esto ahora, me volvió a la mente el momento de la entrada triunfal. Si alguien de este tiempo pudiera ir allá, a ese lugar, ¿qué es lo primero que pensaría y diría si tuviera la oportunidad de vivir ese momento de la entrada triunfal? ¿Qué es lo primero que saldría de la boca de alguien de este tiempo que estuviera y pudiera vivir ese momento? Dijimos que era un momento
donde había mucha bulla, ¿cierto? Todos gritaban, aclamaban al rey. ¿Qué sería lo primero que diría una persona? Tremenda vida. ¿Cómo grita? No, este es un avivamiento total. ¿Y qué pasó después cuando gritaban otra cosa? Había pasado el avivamiento. ¿Era un avivamiento eso? No era un avivamiento, era un pueblo que estaba honrando al Señor de labios. No lograban ver a Jesús como Jesús quería que lo vieran. Lo estaban viendo como ellos querían verlo. Y en esas expectativas, ellos gritaban: Hosana, líbranos, libéranos. Necesitamos de ti, pero necesitamos que hagas lo que nosotros queremos. Ah, ¿no pudiste cumplir nuestras expectativas? Entonces crucifíquenlo. Se acabó el avivamiento. Ah, el Señor no sé. Podemos poner un montón de ejemplos. No me respondió mi oración, no me sanó la enfermedad, no cumplió cualquiera de mis expectativas. Crucifíquenlo entonces, porque no es lo que yo pensaba. Es que Jesús nunca va a ser lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que entender quién es Jesús realmente. Nosotros debemos entender cómo Él quiere que nosotros lo veamos a Él. Si queremos entenderlos con nuestros pensamientos terrenales, sin introducirnos en la palabra, sin que el Espíritu Santo nos vaya guiando, jamás nuestro pensamiento nos va a dar para entender quién es, cómo es Él y qué es lo que quiere. Porque sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Y eso parecía un verdadero avivamiento. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos entender que a Jesús no le impresiona nuestra intensidad emocional. Usted no lo va a sorprender porque grita más. Eso no le impresiona a Jesús. No digo que la emoción sea mala, pero que se entienda bien. No digo que la emoción sea mala. Pero debemos entender nosotros que la intensidad emocional que nace de un verdadero entendimiento de quién es Jesús y sus enseñanzas, esa es verdadera adoración y es apropiada. Si ellos hubieran hecho el mismo escándalo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, con un entendimiento de lo que ellos estaban pidiendo era la salvación del pecado, con un corazón arrepentido, todo ese griterío hubiese sido una verdadera adoración, porque ellos estaban viendo y reconociendo y entendiendo quién era realmente Jesús, a qué venía Jesús. Nuestra adoración no debe ser sustituida por el emocionalismo, porque esto sustituye la obediencia. Amén. Jesús no busca admiradores, Él no busca tener like, no busca tener más like, no busca admiradores. Lo que Él busca es discípulos. Lo que Él busca es adoradores. Lo que Él busca es personas que vengan a Él arrepentidos de corazón y aceptando con gozo, entienda, aceptando con gozo su voluntad, sea cual sea, su voluntad, no la mía. La pregunta es, ¿usted no cree que ya estamos en un tiempo de entregarle a Jesús aquellas áreas que aún no le hemos querido entregar? ¿O usted ya le entregó todas sus áreas al Señor? Yo no. Yo tengo que ser sincero, no puedo decirle a usted que yo ya le he entregado todas mis áreas al Señor para quedar bien con usted, porque Dios sabe que no es así. Pero creo que es un tiempo en el cual nosotros debiéramos ya entregarles aquellas áreas que hemos tenido retenidas ahí. Y decimos, no, Señor, con esto no te metas.
Esto yo no quiero que tú lo cambies, no quiero que lo transformes. Estas son mis expectativas en lo que yo quiero. Y las cosas con el Señor no pueden funcionar así. Amén. Yo creo que estamos en un buen tiempo ya de soltar las últimas amarras. Mire, ese podría haber sido el título, ¿no? Soltando las últimas amarras. ¿Cree usted que debe ser así? Sí. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Usted mire, pero ¿por qué no me está hablando de la muerte y la resurrección? Porque eso es lo que se habla siempre, pues hermano. Y eso es lo que nosotros ya debiéramos tener claro. Nosotros tenemos que ir más allá al por qué. Entendiendo que todo lo que hace Dios siempre es con una intención y con un propósito. Y la intención y el propósito de Dios de esta celebración es que podamos entender esto. Colosenses 3:23. Mire lo que dice. Y todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, o sea, nosotros debemos saber que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Mire, quiero aclarar un poquito esta línea. No es que si nosotros hacemos las cosas para el Señor de corazón, vamos a recibir una recompensa especial o una recompensa por cada cosa buena que hagamos de corazón. Ah, hiciste algo de corazón, toma, ahí tienes tu recompensa. No, no dice eso el versículo. Está hablando de la recompensa de la herencia. ¿Usted ha recibido la recompensa de la herencia? ¿Usted siente que cuando muera se va a ir al cielo? Amén. Entonces, con esa convicción usted ya debería estar haciendo todo para el Señor. Amén. Porque a Cristo el Señor servís, no Cristo os sirve a ustedes. Amén. A Cristo el Señor servís. Y la pregunta es, o quiero que cada uno medite, aún todavía hay cosas que si me las pregunto, si la estoy haciendo para el Señor, me doy cuenta que no la estoy haciendo para el Señor. ¿Tenemos la certeza de que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor o todavía hay cosas que sabemos y decimos, no, en realidad esto que estoy haciendo, no lo estoy haciendo como para el Señor. No lo hago para el Señor, no lo hago para su gloria. ¿Hay cosas todavía? Amén. Por ejemplo, todo lo que hacemos en nuestro tiempo libre, todo lo que hacemos nosotros podemos decir, oh, me pasé hoy día para glorificar al Señor. Porque todo lo que hice lo hice para su gloria. Lo hice para el Señor. O cómo nos comportamos cuando en vez de venir acá, vamos a otro lugar. También hacemos las cosas como para el Señor. Nuestras conversaciones con los demás son puras, son conversaciones que edifican, son conversaciones que enseñan, son conversaciones que testifican de Cristo. O hay cosas que a veces hablo y digo, "Puta, no lo hice nada al Señor, lo que dije, no glorifiqué al Señor para nada". Una niña un día le preguntó, le hizo la siguiente observación a un pastor, le dijo, pastor, me gustaría vivir aquí en la iglesia. El pastor le llamó la atención la pregunta que le hizo. Dijo, hija, ¿y por qué te gustaría vivir aquí en la iglesia? Es que aquí mis papás se portan tan bien. Nada más que decir, ¿cierto? Ay, ay, ay. La pregunta es, ¿por qué sigo a Jesús?
Y esta no es una pregunta que deba ser contestada por conocimiento, sino que una pregunta que debemos contestarla por convicción. Es una cosa que yo pueda saber la respuesta, pero esa respuesta es una convicción en mi vida. ¿Por qué sigo a Jesús? Piensa esta pregunta, ¿y por qué sigo a Jesús? ¿Cómo lo sigo? ¿Estoy siguiendo como el rey que él es? ¿O lo sigo como el rey que yo quisiera que él fuera? ¿Cuál de esas dos posiciones estamos hoy? ¿Lo estoy siguiendo por el rey que él es? ¿O lo sigo porque quiero que él sea el rey que yo quiero que sea? El rey que él es. Hosana, Hosana, líbranos de la opresión romana. Hosana, Hosana, líbranos de la opresión romana. Eso es lo que estaban diciendo. Sé que eres el rey, pero mis necesidades son estas. Ellos querían una liberación romana. Tú estás pidiéndole Hosana, estás gritándole Hosana y estás poniendo delante de él una lista de necesidades tuyas. O estás gritando Hosana porque sabes que lo único que necesitas es poder ser perdonado, es poder ser restaurado. El consejo es que tengamos cuidado y no cambiemos al Cristo glorioso por un Cristo útil para nosotros. Voy a repetir eso. No cambiemos al Cristo glorioso por un Cristo útil para nosotros. Dejemos de negociar con Él y rendámonos a Él de una vez por todas. La muerte y la resurrección de Cristo son la gracia que alcanzamos para salvación. No es recordar su sufrimiento, es recordar el cumplimiento de un plan perfecto. Efesios capítulo 2, versículo 8. Con estos versículos quiero terminar. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No buscamos nuestra gloria. Una vez que pasamos a ser hijos de Dios, partes del cuerpo de Cristo, ya no hay gloria aparte que la gloria de Cristo. No hay gloria para nosotros. Si alguien se gloría, dijo el apóstol, gloríese en Cristo, en Jesús, en Dios. O sea que no tengo que hacer obras. No, la salvación es por gracia y no es por obra. Ninguna obra que hagamos nos va a llevar a ganarnos o a merecer la salvación. Pero leamos el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito de ser creados por Jesucristo es para buenas obras. Eso es lo que dice. Creados en Cristo Jesús para. O sea, si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, uno de sus propósitos es que Jesús lo hizo con nosotros para buenas obras. Y no solo para buenas obras, sino que para que anduviéramos en ellas.
Esta verdad es lo que realmente celebramos cuando recordamos su muerte y su resurrección. Esto da evidencia que hemos entendido la grandiosa y maravillosa salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias por su muerte, su resurrección y ese bendito y maravilloso propósito que hay en todo eso. Amén. Que el Señor les bendiga.